Para hablar sobre cantidades físicas, lo primero que tenemos que saber qué es una cantidad física. La cantidad física se puede definir como, para su mejor comprensión y manejo, se dividen en dos tipos. En este caso, el conjunto de las escalares y el conjunto de las vectoriales. Sin embargo, muchos han dicho que tienen relación o que son lo mismo. Algebraicamente o físicamente no es lo mismo, ya que cada una tienen respectivas unidades de medición, como lo que es la velocidad, la aceleración, el tiempo, lo que ejerce con la caída libre, con lo que viene siendo la velocidad final, velocidad inicial, la perpendicular a las caídas libres que se ejerce, conocida como aceleración, o igual a la gravedad de 9.81 metros por segundo al cuadrado, y igual se conocen como unidades como lo que es la distancia, que se mide en metros, centímetros, milímetros, pero en unidades de distancia, es decir, entre metros, kilómetros o entre otros tipos de unidades que infieren en cada uno de estos dos conjuntos. Por eso es muy importante separar a las cantidades físicas como el primer conjunto escalares y al segundo conjunto como vectoriales. El primer conjunto dice que las escalares son las cuales se definen por su valor y magnitud. Un ejemplo puede ser la velocidad, la aceleración. Aquí no me cabe, pero vamos a poner que es la velocidad, la aceleración, entre otras más. ¿Ok? El conjunto de vectoriales se dice que además de conocer la dirección, que en este caso sería la magnitud, sí, la dirección, aparte de conocer la dirección, o aparte de conocer lo que es la magnitud, bueno, aquí era magnitud, perdón, aparte de conocer la magnitud, es muy importante también conocer la dirección, es decir, el ángulo, y por supuesto conocer lo que vendría siendo el sentido, que es la posición respecto a sus coordenadas, exactamente. Y muchos se han preguntado o me han dicho en los videos qué es un vector. El vector más que nada nos indica dirección, magnitud y por supuesto el sentido, que es más que nada son los tres factores que influyen en un vector. Entonces el vector vamos a ponerlo como es el sentido, en este caso el sentido de la posición de las perpendicular a las coordenadas, la dirección con respecto a su ángulo y por supuesto la magnitud, que es la distancia. La magnitud, que la magnitud ya lo conocemos, que es más que nada tanto escalares y vectoriales, ya que aquí influye la magnitud y aquí influye la magnitud, ¿ok? Estos son como datos muy importantes. Siguiendo este tema, vamos a ver qué son los vectores. Los vectores, a diferencia que el vector ya habíamos explicado que es la dirección, la magnitud y el sentido de alguna figura geométrica que nos puede indicar, en este caso los vectores, como dice, es la representación gráfica de una cantidad vectorial por medio de una flecha. Y la flecha, algebraicamente, la podemos representar por, en este caso, ya que existe una cierta diferencia entre vectores y vector, pero tienen alguna relación. Entonces, en sí es la representación gráfica de una cantidad vectorial por medio, ¿ok? Por medio de una flecha a la cual vamos a denominar nosotros el vector, ¿ok? Que vamos a definirlo, por ejemplo, X a la vector, que en este caso el vector nos indica lo que es dirección, magnitud y sentido de alguna parte algebraica o geométrica, ¿ok? Ya puede ser inferencias en el cálculo, que después vamos a ver mucho lo que es el vector, por ejemplo, mucho lo que se ve en el campo eléctrico, lo representamos con una C, por ejemplo, y le ponemos una flechita arriba. Este símbolo representa el campo eléctrico, pero ¿por qué lleva porque lleva una flechita arriba? Porque es un vector y el vector nos indica dirección, magnitud y sentido. Sin embargo, hay vectores por su posición, que ahorita vamos a ver gráficamente, o representación de flechas, cuáles son las colineales, las concurrentes, las copianares, las paralelas y por supuesto las perpendiculares en base a una variable dependiente o independiente. ¿Ok? Entonces, eso es lo que son los vectores. Bien, vamos a hablar sobre los tipos que habíamos dicho hace ratito para distribuirlas en lo que vendría siendo su representación gráfica y su definición. Hace ratito habíamos explicado cuáles son los tipos de por posición que son las vectoriales y ocupan, ocupan 5. Exactamente, ahorita vamos a hablar de la quinta, vamos a dejarla al final porque no hay espacio. La primera es la colineal o colineales. Estas están constituidas en una sola recta, es decir, viajan en una sola dirección. Las concurrentes se intersectan en un único punto, es decir, donde varias rectas hacen la unión
es decir, la unión en un solo punto, y eso le llama la intersección. Recordemos que la intersección viene de parte de la geometría y la trigonometría, mucho en rectángulos o en rectas. Recordemos que también el ángulo es la abertura cuando dos rectas intersectan y forman un punto. Ese punto de unión, cuando están por ejemplo así y así, este punto es el punto de origen, pero estas rectas se intersectan y forman ángulos. Al formar ángulos, forman dichos ángulos para formar en este caso son 360 grados, pero eso es lo que es el ángulo. ¿Para qué? Para hacer la unión de un solo punto. Las copinarias, estas están constituidas en un solo plano, para que viajen en un solo sentido. Por ejemplo, en este caso de las manecillas del reloj, que viajen hacia la derecha o hacia la izquierda, ya sea que viajen hacia acá o hacia acá, dependiendo de qué sentido le queremos dar, pero son las que están constituidas en un solo plano. Sin embargo, ya conocemos muchas de las que son las paralelas, y tienen diversas paralelas, es decir, están de una forma en paralelo, es decir, como si fueran las vías del tren. Por ejemplo, han visto las vías del tren que están así. Estas vías del tren están en paralelo, ya que una es perpendicular con la otra, pero forman dos, como si fueran un rectángulo, pero sin parar. Las líneas o una recta, recordemos que la línea recta viaja en una sola dimensión y está compuesta por infinidad de puntos de forma ascendente y descendente. Y también está formada por una sola dirección, es decir, viaja en una sola dirección. Estas son las paralelas. Y por último, las perpendiculares. Las perpendiculares son aquellas que trazan direcciones perpendiculares. Por ejemplo, en este caso, recordemos que esta es, por ejemplo, la variable x, que es la variable dependiente, y la variable independiente. Entre estas dos aplicamos la intersección, o en este caso el trazo perpendicular a lo que es estas x, la variable x, la variable y y la variable x. Y aquí formar un ángulo o una abertura de 90 grados.